El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Es para nosotros un gran privilegio de parte de Dios poderte compartir la palabra del Señor. Ese es el anhelo en nuestro corazón. Hoy hablaremos de la introducción acerca de la armadura de Dios. Han habido innumerables prédicas, estudios, y la mayoría de creyentes siempre piensan que la armadura de Dios es algo externo que se debe colocar. De hecho, algunos repiten, me he visto con la armadura, y comienzan a hacer una serie de recitales. Y ellos creen que esa armadura les protege. Y se ha estudiado como quien debe ir a comprar elementos que le hacen falta para armar una contra. O sea, estamos hablando de contra el mismo diablo. Si bien la armadura de Dios nos protege, no es algo exterior, sino nace en tu interior. De hecho, es la autoridad que Dios le da a todo creyente que cree en Él. Estudiamos. Fortaleceos en el Señor. Dice la Biblia en Efesios, capítulo 6, versículo número 10. Efesios 6:10. Léelo conmigo, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Medita por un momento. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay otra versión que me encanta, que nos da como un mayor entendimiento de lo que quiere decir la carta de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Leámoslo de la Biblia castellano antiguo. Dice esta versión: dicho esto, os recuerdo también que vuestra fortaleza ha de emanar del gran poder del Señor que está en vosotros. Mire que esta traducción es más personal. El poder, ¿dónde está? En vosotros. ¿De dónde emana? Del Señor. Del Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Así que este pasaje nos coloca en la posición en el cual toda la carta a los Efesios nos ha venido hablando. Si tú lees Efesios capítulo 6, versículo 1, el apóstol da unas instrucciones. Pero si tú ves en todo el conjunto de la carta a los Efesios, la cual fue escrita desde prisión, el apóstol estaba encadenado. De hecho, él toma esta ilustración o alegoría, toma esta alegoría del soldado romano con toda su vestimenta para describir lo que es un creyente.
un creyente en Dios, un creyente en Cristo. Porque la Biblia en Efesios, y dicen algunos estudiosos de la palabra, que tanto Efesios como Colosenses fueron escritas más o menos paralela, pero lo que quiere decir también Colosenses, ejemplo Colosenses 2:3 dice, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está posicionando al creyente en Cristo. Y esto lo debemos tener muy claro. Efesios, sin duda alguna, es una de las cartas más hermosas que hablan de tu posición en Cristo. Porque si tú lees Efesios capítulo 1, vienen las bendiciones espirituales en Cristo. Y comienza el apóstol a decir, el Espíritu Santo a través de labios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Debemos entender que la palabra Cristo no es un nombre. Muchas personas se confunden creyendo que Cristo es un nombre. Cristo es un título. Es como decir el embajador fulano de tal. Su cargo es embajador. A Jesús de Nazaret se le llama el Cristo, en otras palabras, el Mesías, el ungido. Y habla al creyente que debe estar en Cristo. O sea, tiene que estar posicionado ¿dónde? En el ungido. En la deidad que es Cristo. Luego comienza el apóstol a decir, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Luego habla acerca del espíritu de sabiduría y revelación. Capítulo 1, estoy hablando de Efesios. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, o sea, en la persona de Jesús, no en el Cristo, sino en Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Luego viene el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Dios hombre, la divinidad, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire que el apóstol coloca al mismo nivel tanto a Dios el Padre como a su Hijo Jesucristo. Y lo llama el Padre de gloria. ¿Por qué? Porque nosotros somos los hijos, somos la esposa, somos la novia de Cristo. Luego sigue diciendo el capítulo número 2, salvos por gracia. Y comienza el apóstol a dar una serie de recomendaciones y dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Luego, reconciliados por medio de la cruz, pasa al capítulo número 3, ministerio del apóstol a los gentiles, comienza él a hablar su llamamiento. El capítulo 6 habla de la unidad en el espíritu. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. Mire que el apóstol comienza a decirle, tú has sido llamado. Luego el 5 dice, anden como hijos de luz. Y ya el versículo 6 comienza la continuidad del capítulo 5, que nos habla de cómo debemos andar como hijos de luz. Una serie de requisitos. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos.
Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz del Señor, andando como hijos de luz. Y así, etcétera, etcétera. Capítulo 6, comienza el apóstol a hablar de la obediencia en el Señor y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Luego viene el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vuelve y ratifica el apóstol lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Luego dice: no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criaos en disciplina. Luego sigue hablando acerca de los siervos. Y así llega hasta el versículo número 10, donde empieza a hablar acerca de la armadura de Dios. Y nos dice Efesios capítulo número 6, versículo 10. Pero vamos a orar. Vamos a pedir a Dios en esta hora su intervención. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia y sujeto este cuerpo al poder de tu palabra. Sujeto esta mente al poder de tu palabra. Sujeto ahora mismo, Señor, todo lo que no sea tuyo al poder de tu palabra. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en su nombre. Hay poder y majestad en su nombre. Padre, toma mis labios y mi mente para hablar a tu pueblo lo que es tener la armadura de Dios. En el nombre de Jesús. Se va de mi vida todo espíritu de enfermedad, todo espíritu contrario, todo espíritu que quiera venir a tomar lugar. Es atado en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el apóstol comienza a hablar de la armadura. Y él comienza a decir: por último os digo, estén cimentados en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios insta a creyentes, no le habla a impíos. Le dice al creyente que se cimente. ¿Y qué es cimentar? Hoy pasábamos con mis hijos y veíamos cómo en la avenida calle 68 con autopista, una máquina hacía un ruido y hacía una cimentación. O sea, profundizaba, yo creo que por ahí a unos 20 metros, un pilote, una viga. Lo que Dios te está diciendo es que tú tienes que cimentarte en el Señor. Y aparte de eso, tienes que estar en el poder de su fuerza. Si tú haces esto, ahí sí comienza a decir: poneos la armadura de Dios para poder mantenernos frente a las tretas del diablo. No es contra carne y sangre, contra los que tenéis que luchar, sino contra poderes y autoridades, contra manipuladores de este mundo tenebroso, contra fuerzas espirituales maliciosas en lugares celestiales. Por causa de esto, debéis tomar la armadura de Dios para poder mantenerlos frente a todas estas cosas en el día malo y para poder seguir firmes después de haber cumplido con vuestro deber en todas las cosas. Explicábamos en el devocional a mis hijos que la armadura es algo similar o semejante a la vestimenta que usa una autoridad, ya sea una autoridad de la policía, ya sea una autoridad del ejército, cualquier autoridad. Dios le está diciendo al creyente: tú tienes la autoridad mía, por lo cual te has vestido con la armadura. ¿Cuál armadura? La de Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas estar firme contra toda acechanza del enemigo. Y tiene
puesta la vestimenta. No importa cuál sea el nombre del policía. No importa. Porque ningún policía se para y da su nombre para detenerte. Él sabe lo que debe hacer. Conoce su trabajo. Conoce lo que debe hacer. Y esto es porque hay investida en él una autoridad. Y cuando él se pone esto, puede realizar su trabajo. No necesita, para detenerle a usted, ir a ninguna comandancia. No necesita ir a ninguna dependencia. No necesita ir a ningún lado para decirte que tiene la autoridad. A él se le inviste de autoridad. Por eso Efesios capítulo 6, el Señor dice que la fortaleza del creyente está en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, el Señor te da la capacidad para tu poder estar revestido de esa autoridad. No necesitas consultarlo, porque hay personas que por la mañana dicen me pongo la autoridad, la armadura de Dios y salen. No, tú la tienes. El problema es en que sabes que la tienes, sabes usarla. Hay muchas personas que aunque están revestidas de autoridad, cometen errores en el procedimiento y pueden ser demandados, pueden ser juzgados, pueden ser señalados porque cometen ese error. Así le pasa a muchos creyentes. Me pongo la armadura, viene el ataque, viene la opresión y la persona se rinde. Vienen las tretas del maligno y la persona se rinde. Dice, estén cimentados en el Señor. Así que comienza el apóstol a describir y a decir que debemos tener siempre ajustada la verdad como cinto. Que tenemos que ponernos la integridad como coraza. Que tenemos los pies del calzado con la disposición de ir a predicar el evangelio de la paz. Tú vas mostrando y evidenciando tu vida a los demás. En todas las circunstancias, mantened la fe como escudo con el que podáis apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación. Un casco es algo que le permite a uno no mirar a un lado, no mirar atrás, sino al frente. Te ubica tu mirada frente al enemigo. Y tú no miras atrás si hay personas que te apoyan o no. Tú siempre miras adelante. Ahora, lo que más me llama la atención es que la única o el único elemento de esta armadura, el único elemento de esta armadura es la espada. Y hay un término que usa este comentarista que me llamó la atención. Blandid la espada. En otras palabras, mueve con la mano tu espada. Es la única que tú tienes para atacar. El resto son defensas. Pero para atacar al maligno, tú usas movimientos trémulos. Eso significa la palabra blandid. Usas movimientos vibratorios. Es como decir que tú agitas y empuñas, levantas, alzas la espada del Espíritu
que es la palabra de Dios. Por eso debes meditar en ella. En tu devocional debes meditar en ella. Y vienen 3 partes de la oración. Me llaman profundamente estas 3 partes porque dice el apóstol: manteneos orando en el Espíritu en todas las crisis, con toda clase de oración y súplica. Con esta finalidad, manteneos alerta en oración, perseverante por todo el pueblo consagrado a Dios. Orad también por mí, para que me sea posible hablar a boca llena y sin tapujos, para dar a conocer el secreto del Evangelio, por el cual soy ahora un mensajero encadenado. Pedidle a Dios que se me conceda la libertad para declararlo como debo. Mire que el apóstol insta al creyente a orar, porque empieza en la Reina Valera por lo demás. Quiere decir finalmente. Y habla, hermanos míos. Mire que este pasaje, esta porción, es para un creyente que es conocedor. Hace poco hicieron un juego, creo que es el Super Bowl, donde estaban allí en un juego y lo miraron millones y millones de personas. Millones. Super Bowl. El Super Bowl. Millones y millones de personas. Para poder tener acceso a la publicidad, porque son muy pocos los comerciales. Comerciales son los que anuncian. Pero llamó profundamente la atención uno que usaron para mostrar a varias personas de diferente género, ideología, lavando los pies a otro. Y ellos decían: Jesús no critica. Ese era el mensaje. Jesús lava pies. Y así se llamó la campaña. Jesús lava los pies. Y se veían 2 mujeres lavándose en los pies, 2 hombres lavándose los pies, etcétera, etcétera. El que tiene oído para oír, que oiga. Y mucha gente es así. Crees que tú viviendo en tu pecado, Dios te ama. Él te conoce. Y quiero decir, sí, Dios te ama, pero no ama tu condición. No la ama porque la Biblia es clara en decir que debemos dejar el pecado. Toda cosa que no sea del agrado de Dios. Por eso se dice que cuando tú conoces a Jesús, se identifica en tu vida el pecado. Tú no puedes creer, es que el Señor conoce, el Señor me ama, el Señor sabe, sí, como todos, Él lava pies, no critica, no me digas que estoy en un error, no me digas que estoy mal, ámame, porque Jesús me ama, Jesús te ama, pero aborrece tu pecado. Tú puedes leer todo el contexto bíblico y la Biblia es enfática en decir: sin santidad nadie verá al Señor. Y el contexto del Nuevo Testamento nos habla de dejar toda inmundicia, todo lo que no agrade a Dios. Así que por tanto, encierra una exhortación al creyente a poner toda la fuerza que pueda para enfrentarse al enemigo con el cual tiene que luchar, pero se le exhorta al creyente y se le recuerda que solo por la fuerza del Señor podrá esperar la victoria. En otras palabras, sé fuerte en el Señor. Y ser fuerte en el Señor es ser fuerte o valiente en su causa. Que el pecador deje su pecado y se convierta a Dios. Que el que está en adulterio deje de adulterar. Que el que está en fornicación deje de fornicar. Es que Dios conoce, sí. El infierno también te va a conocer. Es que no puedo. Alguien me decía, no puedo dejar el vicio. En el infierno te vas a acordar que debías dejarlo.
Y en segundo lugar, ser fuerte en el Señor es sentir que Él es nuestra fuerza y confiar en Él y en sus promesas. Pero miremos el énfasis de la palabra griega fortalecidos. Alguien dirá, otra vez volvió con su griego. La palabra nos planta, nos da la idea, y la palabra fortalecidos viene de la palabra griega coreos o curios. Esta palabra significa que hay una pertenencia de una persona o cosa sobre el cual se tiene poder de decisión. O sea, Dios te dice, eres de los míos, ven, toma de mi fuerza. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.